¿Qué le parece si vamos un cachito a la palabra? Tomando unos matecitos. En esta mañana matera. Vamos entonces, le decía, gracias, a leer parte de la lectura de hoy. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 4. 1 Corintios, capítulo 4. Hoy me golpeó esta palabra. Primero se lo voy a leer en la versión tradicional, la que uso normalmente para predicar, aunque a veces cambio algunas palabras. Y después se lo voy a leer en la NBI, una de las versiones modernas. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1, versículo 2, sí, versículo 1 y versículo 2. Dice así: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Me detengo solamente en el versículo 1. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esta palabra se usa mucho, yo mismo la he usado muchas veces para hablar del ministerio, para hablar de los sugieres, por ejemplo, para hablar de todos aquellos que trabajan en el templo que tienen que ver con el trabajo de la obra, tienen que ver con hacer las cosas de Dios. ¿Por qué? También es un texto que se usa mucho para la vida familiar, hablando de ser administradores fieles, administradores de nuestras vidas, administradores de nuestro dinero, de nuestro tiempo, de nuestro trabajo, de nuestra familia. Como decía ayer, en un momento mencionando algo de la palabra del miércoles. ¿Quién es digno de participar de la cena del Señor? Aquellos que ponen a Dios en primer lugar. ¿Qué significa poner a Dios en primer lugar? Y significa que no faltes a la iglesia porque el nene tiene una actividad en box, porque la tía Chola vino de visita, porque hay un partido, porque tengo frío. Eso significa realmente que Dios está para vos al mismo nivel. Y acá, de las otras cosas. Y acá seguramente va a haber algún debate, porque me podrás decir, no, bueno, Dios está en primer lugar, pero la iglesia es otra cosa. Por supuesto que sí. La iglesia es otra cosa, la iglesia es el lugar donde nos encontramos para compartir entre nosotros, el lugar donde nos encontramos para bendecir, adorar al Señor, el lugar donde nos encontramos para recibir dirección de parte de Dios. Pero la iglesia es el canal a través del cual Dios bendice. La iglesia y el desarrollo del ministerio, más en este tiempo. Ayer hicimos una presentación de un bebé. Usted, si estuvo presente, la vio. Si estaba mirando por las redes, no sé cómo salía porque estaba abajo había demasiada gente. No sé si se notaba bien. Los papás, al papá del bebé no lo conozco. A la mamá sí, es una chica que congregó con nosotros un tiempo, después se alejó, volvió nuevamente hace poquito tiempo y estaban presentando a su bebé. Si me escuchó decir lo que le dije al papá, digo, es importante que la familia ponga en primer lugar la casa de Dios y la iglesia que participe por los hijos. Si no lo querés hacer por vos, no lo hagas por tus hijos. Porque vivimos tiempos en que todo está tan raro que todo empiezan a formar propios, esta diversidad hace que cada uno haga lo que se le da la gana, individualismo, aislamiento, todo ese tipo de cosas que te alejan de una vida bendecida, de una vida exitosa, de una vida fructífera, de una vida con principios, con valores. No hay mejor cosa para un chico que ser criado en la iglesia. Claro, en la iglesia que esté formada, que se maneje con principios cristianos, en la iglesia que esté teñida del Espíritu de Dios, en la iglesia donde se muevan con los principios espirituales, no la iglesia religiosa, la iglesia manipuladora, en la iglesia fanatista, no esa iglesia. Entonces, ¿qué mejor cosa que participar de la iglesia? Así que, sí, Dios está primero y la iglesia es otra cosa, pero la iglesia es el arma de Dios para bendecir en este tiempo. La iglesia es el lugar donde se suelta palabra. La iglesia es el lugar donde somos bendecidos. No es lo mismo estar del otro lado. Yo entiendo las limitaciones de cada uno.
pero no es lo mismo estar del otro lado. Lo que experimentamos ayer en el tiempo de administración, si usted estuvo afuera, no lo vivió. No lo vivió. Y eso es a lo que nos está llevando el Señor. No es lo mismo. Son cosas que se sienten en forma experimental, a través de la experiencia, no que es un experimento, a través de la experiencia de estar. No se pudo sentir del otro lado lo que se sentía estando acá anoche. Algo muy particular. Y alguno de los que no estuvo, por favor, confírmeme si es así o no lo que le estoy diciendo. Algo muy especial, algo hasta le diría sutil y al mismo tiempo fuerte. Un fuerte, así, fuerte le digo, mover de Dios. Un peso, una intensidad de lo que Dios estaba haciendo. Es tiempo de volver a la casa de papá. Le vuelvo a repetir y me voy a la otra versión. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Me voy a la NBI y vuelvo. Mire lo que dice la NBI. Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Le da un poquito más de peso al asunto, ¿eh? Que todos nos consideren, la gente, los que están alrededor, los que nos conocen y los que no. Que todos los que nos conocen y los que no nos conocen, nos consideren. O sea, al vernos, cuando te vean pasar, cuando te vean sentado, cuando te vean en la cola de un banco, cuando te vean en el mercado, cuando te vean manejando, cruzando la calle, viajando en colectivo, en el lugar donde estemos, en el momento que estemos, haciendo lo que estemos a hacer, que la gente nos mire y nos considere y diga, ese es siervo de Dios. A eso se refiere esta palabra. Ah, mira, ese que va por ahí, ese sirve a Dios. Ese que va por allá, ese es predicador. Ese que va por allá, ese debe ser, ese tiene pinta de, eso tiene que llegar a suceder con nosotros. Nos conozcan o no nos conozcan. Una vez me pasó hace unos años, y no quiere decir que yo sea perfecto, le puedo asegurar que si hay algo más lejos de la perfección que yo, no creo que exista. Decía una experiencia que me tuve hace varios años atrás. Un día estaba sobre Avenida Pasco. No recuerdo exactamente dónde, en qué parte, una estación de servicio. Paro a cargar hasta la noche. Me bajo del auto, yo soy de los que se bajan del auto cuando cargamos nafta. Está bien que esto fue hace muchos años, pero yo sigo siendo de los que se bajan del auto. Yo no soy de los chetos que se quedan sentados y le dicen, cárgame. No, yo me bajo, no sé por qué, me bajo del auto. ¿Qué quiere? Me formé así, me crié así, me bajo del auto. Entonces me bajo tanto, qué sé yo, pim, pam, pam. Estoy parado al lado del auto, esperando que un muchacho termine, le pago, me mira y me dice, usted es creyente, ¿no? Dios le bendiga. Y yo miré para todos lados, digo, ¿qué tengo? La marca en la frente. Estaba vestido normal, no tenía la Biblia en la mano, no tenía el pescadito en el auto, no tenía nada. Y sin embargo, usted es creyente, ¿no? Dios le bendiga. Que todos nos consideren, vean, entiendan, supongan, ya lo den por hecho, apenas converte, te consideren siervo de Jesucristo. Es el versículo 2, ese, en la NBI por lo menos, a mí me pegó bien mal, por algo que estábamos hablando anoche con algunos de los discípulos, ¿no? Pero particularmente, y vuelvo ahora primero vuelvo al 4.1, que agarró la Biblia, que todos nos consideren servidores de Cristo, que todos nos consideren servidores de Cristo y al mismo tiempo administradores de los misterios, que es la parte que te iba a leer ahora, que tiene un poquito que ver con la prédica de anoche. No sé si se llegó a entender el concepto de la prédica de anoche. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Cómo se administran los misterios de Dios? Aprovecho para hacer una aclaración que la veo un error que veo muy común en la iglesia. Confundimos la palabra ministrar con la palabra administrar. Son dos cosas totalmente distintas.
Administrar significa manejar. Administrar es lo que hace un capataz. Administrar es lo que hace uno en su casa. Administrar es lo que hace con la plata cuando cobra el sueldo. O sea, administrar es hacer un presupuesto, planificar. Administrar es, bueno, esto va para acá, esto va para allá, esto lo vamos a gastar en tal cosa, esto lo vamos a guardar, esto vamos a invertir, esto vamos a usarlo para pagar las cuentas. Eso es administrar. Ministrar es lo que hace el Espíritu. Ministrar es lo que hace Dios. Ministrar es lo que hacemos cuando damos palabra. Ministramos, no administramos. Yo no te administro a vos. Es muy común escuchar este error. No te administro porque yo no estoy usando tu vida y sacando partes de tu vida para usarlas para distintos destinos. No, yo no te administro. Yo no digo lo que tienes que hacer. Te ministro, que significa servir. Te sirvo, dándote palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa administrador de los misterios de Dios? Ezequiel. Sí, a mí también, lo de 4.2, y me lleva a no despreciar no solo el llamado, sino sus enseñanzas y la intimidad con Dios. Y algo más, que capaz que si en la NBI se lea distinto, algo más que la NBI se ve distinto, y ahora te lo voy a leer en un cachito. ¿Qué significa administrar los misterios de Dios? Misterio es algo no conocido. Misterio es algo que no es público. Misterio es algo que no se entiende bien o no se conoce bien. Misterio es algo que está reservado para los íntimos, para los del núcleo, para los del círculo chico. Misterio es algo que uno no quiere revelar de sí, como le dijo Jesús a sus discípulos cuando, por ejemplo, les estaba predicando y después explicando la parábola del sembrador. Les dice en un momento, esto se los digo a ustedes, porque ellos no lo van a entender. Esto significa esto, esto significa esto, esto significa esto. Eso es administrar misterios. Significa poner en práctica algunas cosas de Dios, poner en función algunas cosas de Dios, las cosas que Dios nos da a poner en función, dirigirlas, moverlas, hacerlas, nosotros poner en actividad el poder de Dios. Eso significa administrar misterios, que es lo que hablamos anoche, o intentaba, repito, hablar anoche. Digno eres de recibir el poder. ¿Cómo le doy a Dios el poder? ¿Cómo es que Dios recibe de parte mía el poder cuando yo soy empoderado por el Espíritu? Yo le doy el poder porque la iglesia es la que activa la manifestación de lo sobrenatural. La iglesia es la que activa el poder de Dios en este lugar. Por eso es necesario que estés en la iglesia y que seas iglesia. Es necesario que participes del tiempo de adoración. Es necesario que estés, que te metas, que nades, que te zambullas, que te involucres. Es necesario que seas iglesia. Algo que dije ayer medio al pasar porque estaba cortando clavos con el tiempo y aún así me extendí. Intentaba explicarle esto. Hebreos capítulo 1, versículo 1, versículo 2 no estoy seguro, pero sí versículo 1. Antes, en el principio, el Señor, Dios, hablaba por medio de los profetas. O dice, alguna vez creo que haber leído en alguna versión que dice, la palabra fue llevada por medio de los ángeles, que es bueno, es la segunda parte. Es lo mismo. Nos hablaba por medio de los profetas, ángeles, que significa mensajeros. Pero en este tiempo, y se refiere al momento en el que Hebreo fue escrito, en este tiempo, escrita, porque es una carta, en este tiempo, dice, nos habla a través del Hijo. Jesús, el Evangelio vivo, el Evangelio viviente, la teología viviente, Jesús dando testimonio, Jesús predicando, Jesús explicando, Jesús mostrando con su vida que Él era el sacrificio perfecto, nos habla a través del Hijo. Y continúa diciendo que Dios le dio al Hijo toda la autoridad sobre todas las cosas, incluso que lo puso por encima de toda la creación. Y Efesios capítulo 1 dice precisamente que aquel que recibe toda la autoridad sobre toda la creación, lo entregó. Puso él
se puso él como cabeza de la iglesia y entrega todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, dice Efesios 1:23, perdón, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo habita en todo, o algo así dice esas palabras. Espera, a ver, suelo equivocarme, no quiero equivocarme, no me gusta equivocarme, me da mucha bronca cuando después escucho una grabación y me doy cuenta de cómo me equivoqué. Le leo Efesios, del 19 en adelante. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, la parte importante viene acá. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Esto es introducción para que se entienda el contexto. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Lo puso por encima de todas las cosas. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. No solo en este tiempo, en esta época, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio a Jesucristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo puso por encima de todas las cosas y lo puso por cabeza de la iglesia. La cual, la iglesia, es su cuerpo. La cual es su cuerpo. La plenitud de aquel, la cual, la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Diría el pastor Edgardo Millán, chupate esa mandarina. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que, sí, Dios en primer lugar, la iglesia es otra cosa. La iglesia es otra cosa. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué tal? Entonces, primero nos habla por los profetas y ángeles. Segundo nos habla por el Hijo. Hoy nos habla a través de la iglesia. La iglesia es la que tiene la capacidad de transformar, impartiendo palabra de Dios, impartiendo bendición de Dios, impartiendo presencia de Dios. No porque esté desconectada de Dios, no porque sea yo manejo a Dios, pero soy el brazo de Dios. Entonces me muevo conforme Dios quiere ir y hago lo que antes Dios hacía con un hacer, hoy lo hace con un accionar a través de la iglesia. Si vos no haces lo que Dios te manda hacer, Dios no hace. Vos limitás el poder de Dios. Sí, la iglesia limita el poder de Dios. Sí, el cristiano limita el poder de Dios. Somos el brazo activo. Decía antiguamente canciones de los 90 o antes también, que la fe es la que mueve la mano de Dios. Había una canción, no me acuerdo ni de quién es. Fe mueve la mano de Dios, en tu palabra viva, todo es posible, si puedes creer. Pero lo que mueve la mano de Dios, por supuesto que sí, es a través de la fe. Lo que mueve la mano de Dios es la iglesia activa. Eso es lo que mueve la mano de Dios, la iglesia activa. Cuando la iglesia hace, cuando la iglesia no hace, Dios no obra. Por eso decía ayer, medio ahí a las apuradas, lo que le pasa no es culpa del vecino, ni del jefe, ni de papá, mamá, ni de tu hijo, ni de tu esposo, ni de tu esposa, ni de tu cuñada, ni de tu suegra. No es culpa del gobierno, no es culpa del pastor. Lo que te pasa es culpa tuya, por hacer o por no hacer. Lo que te pasa es culpa tuya, por hacer o por no hacer. En vez de estar sentado llorando, me hizo, como hacen los políticos, ¿vio? No, la culpa de este, la culpa del otro, la culpa de allá, la culpa de más allá. No, hace. Somos administradores de los misterios de Dios. Administramos las cosas que Dios, esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha revelado, ha preparado, para los que le aman, pero Dios nos las reveló por medio de su Espíritu.
administradores de los misterios de Dios. Administramos los misterios de Dios. Lo que Él solo nos habla a nosotros, lo hacemos conocer. Che, la pucha que tenemos autoridad y privilegio. Che, mirá que tenemos posición delante de Dios. Desde hace 2 semanas no puedo continuar con el mensaje de ser creado. Siendo creado, mirá que tenemos autoridad delante de Dios. No somos cualquier cosa, no somos poca cosa, somos el resultado de la mano de Dios activando. Somos lo que Dios puso sobre la tierra para que la tierra dé fruto. ¡Epa! No sos cualquier cosa. ¿Tuviste problemas? Y sí. ¿Estás golpeado? Y sí. Pero no sos cualquier cosa. Sos herramienta de Dios en las manos de Dios. Si la herramienta no actúa, lo que Dios quiere hacer no se hace. ¿Vieron que le conté ayer que se rompió una canilla? Y que fuimos a comprar una canilla para reemplazar. Y que salió en 920 pesos o 950 pesos una canilla. Se rompió la canilla que está ahora es de plástico. La que compramos no es de plástico. No la vi, no sé si es de fundición o de bronce. La que está es de plástico. Si usted vio las canillas de plástico, se rompió la manija, se rompió adentro, se rompió el encastre de la manija. Un cuadradito que engancha en el perno, así, que es lo que hace el vástago de la canilla, y ese cuadradito, como la de un ventilador, abre y cierra. Se rompió el cuadradito, adentro. Entonces, ¿qué pasa? Está partido, no se puede abrir la canilla. Usted la quiere abrir con la mano, no se puede. Con la mano abrir el cuadradito chiquitito, así, no lo puede abrir, no. Necesita una pinza, una pico del oro, necesita una francesa, necesita una llave fija, necesita una llave tubo, necesita algo para abrir. Si no tiene la herramienta, la canilla no se abre. Si la canilla no se abre, no puedo tomar mate. Porque no está la herramienta. Y a veces decimos, y esto es uno de los puntos del nivel 3 que estamos por empezar ya. Si la herramienta no funciona, Dios usa otra, aunque no va a ser lo mismo. Claro, pero a veces no hay otra. Ya te dije toda la lista, no tengo ninguna de esas, no puedo abrir la canilla, no puedo tomar mate. Si la herramienta no hace lo que se le manda a hacer, si la herramienta no cumple la función para la que fue creada, el propósito no se alcanza. Somos administradores de los misterios de Dios. Versículo 2, vuelvo a la tradicional y después me voy a la NBI. Le leo 1 y 2 para seguir el. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, que le acabo de leer. Ahora bien, se requiere de los administradores, téngannos los hombres por administradores, que se nos considere siervos y los encargados de administrar. Ahora bien, se requiere de los encargados de administrar, o sea, vos, yo, la iglesia, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Claro, obvio, que el que se encargue del laburo, que el que administre, sea fiel en lo que hace, que no sea corrupto, que no se robe la plata, que no meta la mano en la lata, que no favorezca a los cercanos, a los parientes y a los conocidos, que haga el trabajo con diligencia, que haga el trabajo con seriedad, que se esfuerce por hacer, que no venga a marcar tarjeta, que sea fiel, que responda a ese llamado y a la carga y a lo que Dios le puso por delante, que sea responsable, que significa respondedor, no respondedor de aquel que contesta todo el tiempo cuestionando, sino respondedor de que yo te doy a hacer y sepa que vos lo hagas. Y eso dice la NBI, te leo. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Me voy. A los que reciben, le vuelvo a leer todo en la NBI, que todos nos consideren servidores de Dios, encargados
de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo, a los encargados, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza, que demuestren con tus acciones, con tu respuesta, que lo que se te dio por hacer, el que te lo dio por hacer, se quede tranquilo. Que demuestres con tu diligencia, con tu prontitud, con tu reacción, con tu capacidad, con tu habilidad, con tu discernimiento, por lo menos con tu disposición, que demuestres ser dignos de la confianza que se te dio. Es como cuando uno lo hace con un hijo, empieza a darle pequeñas ocupaciones, pequeñas responsabilidades, y a medida que va creciendo se le van aumentando esas responsabilidades. ¿Cómo se hace en un trabajo? ¿Cómo se hace en la iglesia? Mirá, vas a hacer esto y después vas a abrir la reunión, vas a orar por la ofrenda, vas a empezar a tener esto y aquello y lo otro, y se le empiezan a dar pequeñas responsabilidades. Pero si aquel que se le da la pequeña responsabilidad no la cumple, no la toma, la menosprecia, la desprecia, es indiferente o peor, hace cualquier cosa y queja y reclama que lo que hizo está bien. Mateo capítulo 25 dice, siervo malo y negligente, siervo malo y negligente. Quítenle lo que tiene y dénselo al que tiene más. Siervo malo y negligente. Que cuestionás lo que se te puso, cuestionás la forma, crees que tenés grandes cosas cuando no tenés ninguna gran cosa. Continúa un cachito más, avanzo algo que no iba a leer, pero avanzo un poco, 2 versículos más de Primera de Corintios. Mire qué tremendo, y esto voy a utilizar un texto bíblico, una expresión bíblica, perdón, al que tiene oído para oír que oiga. Escuche esto, versículo 3. Yo muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Es como decir, ¿qué me importa lo que vos digas de lo que yo hago? Yo te estoy diciendo esto porque es lo que recibo de parte de Dios. Vos no sos nadie para juzgarme a mí. La decisión, la visión, dice el libro de Proverbios, que los reyes, el misterio de los reyes está delante de Dios, que no son juzgados. Bueno, Dios continúa, versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso, aunque las cosas que hago las hago con convicción y no, estoy tranquilo, no por eso me justifico. No digo que está perfecto porque yo lo hice tranquilo. Hace poquito hablamos, hace un par de días, hablamos de eso en un devocional, sobre la convicción, lo que no, prediqué eso creo el sábado pasado, lo que no viene de convicción es pecado, lo que no haces con convicción es pecado. Bueno, lo hago con convicción. Lo que no hago con convicción es pecado. Pero hacerlo con convicción no quiere decir que sea correcto. Significa que lo hiciste con convicción. Pero dice, él aclara, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. O sea, no me justifico. Lo hice a conciencia. Tengo la convicción, pero no me justifico. Porque, agárrate esta, chupate la otra mandarina. Porque el que me juzga es el Señor. El que me juzga es el Señor. Entonces, usted utilice el principio de obediencia de vida. Le hablo a los obreros y a los líderes. El que me juzga es el Señor. No cuestione, no analice, no razone, haga, responda, sea fiel. Demuestre, perdón, que es digno de confianza. Así nos pasa con todas las cosas que tienen que ver con el ministerio de Dios. Demostrar ser dignos de confianza. Él nos dio una responsabilidad. Él nos llamó para algo. Nos puso en un determinado lugar. Nos dio una determinada función. Nos dio una determinada función. ¿Qué vamos a hacer con la función que se nos dio? Se requiere de los administradores, se exige a los encargados que demuestren que son dignos de confianza. Tenemos que cumplir esa función. Dice Romanos capítulo 10, versículo
A ver, voy a leer desde el 9. Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y ahora entra, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Tenemos un llamado, tenemos una responsabilidad, tenemos una obligación. Hemos sido puestos para alumbrar, para anunciar, hemos sido puestos para decirle a la gente que se puede vivir de otra manera. Somos administradores de los misterios de Dios, somos los que activamos el poder de Dios sobre la tierra. Salmo 30, versículo 11 y versículo 12. Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto, me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique, y no me quede callado. Y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. También de la lectura de hoy. Me transformaste, me cambiaste, me salvaste, me sanaste. Ese salmo es el que engendró: has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti danzaré, gloria mía. No callaré, sino que te daré gracias. ¿Y qué mejor manera que dar gracias que presentar un sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre? No callaré, sino que contaré lo que hiciste en mí. Como dice el apóstol Pedro, me sacaste de las tinieblas a su luz admirable, para hacer conocer, esto agrego yo, para hacer conocer los misterios de Dios, de las tinieblas a su luz admirable, puesto por testimonio, para compartir, para hacer entender. Y termino, vuelvo a Corintios, 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, que también habla del poder. Dice así: porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. De poder. El poder que se manifiesta a través de la iglesia. El poder del cual somos administradores. El poder que transforma las vidas. Hay una Salmo, no recuerdo ahora, me viene a la cabeza la canción de Doris Machín. Dice, hay un poder que consume mi corazón. Hay el poder que se manifiesta a través de la iglesia. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué nos vamos a detener? Somos administradores de los misterios de Dios. Iglesia amada, bendita iglesia, como te amo. Oramos, nos despedimos y nos encontramos a la tarde.